Aún recuerdo cuando me inicié en la producción musical queriendo ser el siguiente Skrillex, porque sí, yo fui el adolescente que se inició en la producción musical por Skrillex y por el dubstep. Pasé muchísimos procesos, pero bueno, terminé dándome cuenta de lo que en realidad me gusta y me sale mejor, que son las instrumentales más que las canciones de electrónica. No me quiero extender con mi historia, sino que ya llevo casi 8 años de experiencia dentro de este mundo del beatmaking y la producción musical, y durante varios años luché y sigo luchando con algunos malos hábitos que en su momento no me permitían explotar como me hubiera gustado, y digo, hasta la fecha sigo luchando con algunos otros malos hábitos que también no me permiten explotar como quisiera, pero al final del día somos humanos, todos tenemos malos hábitos, son cosas que debemos de ir trabajando a nuestro ritmo, a nuestra manera, y todo va a salir bien si las cosas las hacemos bien. Así que en este video quería compartir esos 4 malos hábitos que posiblemente tú ya pasaste por ellos o estás en este momento pasando por esos malos hábitos, y puedes compartirnos tu experiencia en los comentarios. Y empezando con el primer mal hábito es no tener metas fijas reales. Esto era con lo que más luchaba en su momento cuando empezaba, porque en mi cabeza solamente mi meta era de: quiero ser un muy buen productor, quiero ser el mejor productor, todos los días quiero aprender. Sin embargo, era una meta que sí me iba a llevar a algo, pero a la vez no tenía un objetivo claro. En lo personal siento que siempre hay que tener un norte muy claro a dónde quieres llegar, y no te estoy diciendo que no tengas esos objetivos a largo plazo, porque por lo general cuando pensamos en algo así siempre solemos pensar a largo plazo, y la realidad es que está bien, pero va a ser un proceso que muy posiblemente desistas en el intento, porque no sabes cómo llegar a esa meta que está muy lejos aparentemente o a largo plazo. Entonces, en mi experiencia, yo lo que siempre he hecho es ponerme metas sí a largo plazo, pero para lograrlas ponerme metas a mediano y corto plazo, y todavía esas metas hacer submetas por las cuales vaya cumpliendo. Si mi objetivo principal es crear melodías súper diferentes, muy buenas, muy espaciales, bueno, a lo mejor yo creo que en vez de empezar con quizá teoría musical, yo empezaría a aprender sobre sound design, utilizar efectos, sintetizadores. Pero bueno, esto es un ejemplo que ahorita se me está viniendo a la mente, no que ese sea el camino que tengas que seguir, donde mentalmente te sientes muy funcional, porque vas tachando poco a poco esas metas y te sientes muy bien. Digo, así solemos ser muchos los seres humanos, muy visuales, así que estimula eso. Y nada, esto fue algo que aprendí y volví a reafirmar en el curso que tomé de Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases para cualquier persona creativa que le encante aprender, que quiere explorar su creatividad y sobre todo aprender nuevas habilidades. Yo tomé esta clase llamada Productividad para Creativos, la cual habla sobre cómo podemos crear un sistema sano y sobre todo eficiente para gestionar nuestro tiempo a la hora de trabajar. Y sobre todo está enfocado a nosotros, las personas que somos nuestro propio jefe, por lo cual era sí o sí que debía tomar esta clase. El profesor se llama Thomas Frank, que es youtuber, autor y también hace música, así que me convenció aún más de meterme en esta clase y estoy totalmente impresionado, en serio. Las cosas que menciona las llevo aplicando poco a poco durante estos días que acabo de tomar la clase, y vaya que en mi día a día sí ha mejorado mucho el aprovechamiento del tiempo. Lo mejor de Skillshare es que todas estas clases también cuentan con subtítulos en diferentes idiomas, y obvio está en español porque en sí Skillshare está en idioma inglés, pero bueno, también nos facilitan esto, que por cierto decirles que Skillshare ya está trabajando en una plataforma totalmente en español, así que se vienen cursitos. Por último, mencionar que las primeras 1000 personas que usen el link que está en la descripción obtendrán un mes de prueba gratis de Skillshare, así que ya saben, vayan, aprendan y exploten su creatividad. Ahora sí, seguimos con el video y pasamos con el segundo mal hábito, que son las distracciones. Créanme que este es el principal motivo
por el cual no aprovechamos nuestro día, y yo sinceramente es con lo que sigo luchando día a día, porque en serio, tenemos tantos estímulos visuales y de estímulos de sonido en todos lados. Nosotros, al ponernos en nuestro escritorio, en nuestro estudio, etcétera, siempre vamos a tener al lado el celular, y que si llega una notificación nos desenfocamos. No podemos estar tan atentos mucho tiempo. De hecho, varios estudios decían que ya una persona no puede estar enfocada al 100% durante una hora, así que es un mal hábito que yo creo que la mayoría de personas tenemos, y tenemos que trabajarlo. ¿Por qué? Porque debemos de tener ese foco en la tarea que estamos haciendo. Y bueno, para esto hay muchísimas maneras de evitar distracciones, poniendo en modo avión tu celular, apagando luces que no necesitas, en fin. Yo la verdad lo único que te quiero decir es que trates de enfocarte a tu forma. Encuentra una manera en la cual tú puedas quitarte o restringirte esos estímulos, como lo es el celular, como lo son las consolas de videojuegos, entre muchas cosas. En fin, te va a ayudar. El tercer mal hábito, la verdad, es uno muy importante por el cual yo no pude explotar tanto, y es esa sobreexigencia contigo mismo. Yo recuerdo de verdad que estaba muy enfocado y decía: es que tengo que hacer muchísimos beats, tengo que hacer demasiados, porque eso me va a hacer no solamente productivo, me va a hacer muy buen productor. Y la verdad es que sí te ayuda, yo no te voy a decir que no. Eso obviamente para la gente que está aprendiendo a hacer beats, esto de empezar a hacer los beats más posibles te va a ayudar mucho, pero mientras pase el tiempo y si tu objetivo es ser un muy buen productor, un muy buen beatmaker, va a llegar un punto en el que ya necesites que poner la calidad sobre la cantidad. Y el sobreexigirte de verdad que es muy malo para tu salud mental, porque te terminas quemando la creatividad y entras tal cual en ese bloqueo creativo que no sabes cómo salir de él, o te va a costar mucho trabajo para poder regresar con esa misma inspiración. Y sí, yo sé que hemos visto videos de gente americana como Nick Mira, Internet Money, que se ponen a hacer 10 beats por día y que usan samples y que wow, o sea, de verdad que yo no entiendo cómo pueden llegar a tener esa capacidad, porque en lo particular quizá yo soy alguien que me gusta trabajar un poco más en las melodías más que con samples, y no tengo nada en contra de eso porque yo también uso samples. Sin embargo, no sé, sinceramente me gusta ese proceso de las melodías, irlas formando, efectos y todo. Como que vas moldeando poco a poco el beat desde cero, y eso es algo bonito. Y te vuelvo a repetir lo mismo, el sobreexigirte es algo muy malo, muy feo, y que no te va a ayudar y no te va a hacer bien a tu salud mental sobre todo. Y el último mal hábito que yo creo que todos tenemos, y en lo particular es el principal por el que yo sigo luchando muchas de las ocasiones, es por compararme con los demás. Y sí, yo lo admito, sinceramente es algo con lo que hasta la fecha, te repito, sigo luchando, porque a veces digo, ¿por qué a estas personas sí se les está dando estas oportunidades y a mí no? ¿Por qué si mi trabajo es muy bueno y el de estas personas no lo es aparentemente? A ellos sí se les da y a mí no. Esas preguntas que uno mismo se hace, porque yo sé que tú también te las has hecho, y estas palabras te las estoy diciendo a ti como si me las estuviera diciendo a mí. Todos tenemos nuestra propia luz y todos vamos a ir encontrando nuestro propio camino, nuestra forma de llegar al objetivo. Si a tu amigo o a esa persona se le dio antes, pues bueno, sus razones tendrán, porque nosotros nada más vemos un pedacito de lo que es una historia completa que no conocemos. No sabemos cuánto tiempo estuvieron trabajando, esforzándose, llorando, todo para que se les pudiera dar lo que hoy en día se les está dando. Y yo creo que tenemos que entender eso para que nosotros podamos estar más libres mentalmente de quitarnos esas preguntas existenciales de que si también nosotros somos buenos para esto. Nuestro momento va a llegar en el momento que tenga que llegar. Simplemente trabaja, prepárate para justamente cuando te llegue ese momento lo aproveches y tomes esa oportunidad y explotes. Y bueno, yo creo que estos son 4 de los malos hábitos que te quiero compartir. Bueno, suena mal.
4 malos hábitos de los que yo te quería compartir, que pasé por experiencia y que sigo luchando, para que tú puedas sobrellevarlos o te sientas identificado de que no eres el único que lo está pasando o que lo pasó. Y si quieres que haga una segunda parte de este video sin problema alguno, déjame aquí en los comentarios y lo voy a hacer. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, regálame un like también. Coméntame aquí abajo qué tal te pareció. Coméntame tu experiencia con estos malos hábitos, o si tienes algunos otros que también quieras mencionar, adelante. Y quiero recordarte que si aún no estás suscrito, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video y gracias a Skillshare por patrocinar este mismo. Adiós.